Jóvenes, buena tarde. Buenas tardes, Vamos, diseño. bienvenidos a cada uno. Que recordar, ya vamos a finalizar una semana más de labores. Entonces, por favor, vamos a comenzar a trabajar. Nuestro tema para el día de hoy se llaman palabras claves. Nosotros regularmente cuando estamos leyendo, pues vamos a encontrar algunas palabras que nos van a ir asociando el trabajo como tal de lo que estamos leyendo. Entonces vamos a ver cuáles son aquellas palabras que a nosotros nos van a inducir a la comprensión lectora de qué es lo que nosotros estamos leyendo para que sea más fácil. En en la plataforma subí un documento donde dice ejercicios y las instrucciones son las siguientes. Por cada semana van a leer van a realizar 2 lecturas del documento que está ahí. No vayan a pensar que son grandes lecturas, son solo abarca una hoja de lectura y 2 de trabajo. No hay mayor cuestión que hacer porque ahí mismo en las hojas de trabajo se les indica qué es lo que necesito. Entonces, por favor, les voy a suplicar que siempre vayan tomando notas semanalmente. Vamos a trabajar. Yo ya no voy a subir el documento, pero usted sabe que 2 lecturas me va a entregar por semana, por favor. Entonces, les decía que el cerebro lee. Y cuando nosotros leemos, estamos ejercitando el cerebro como tal. El cerebro es aquel órgano que nosotros vamos a ir moviendo, vamos a ir ejercitando, vamos a ir despertando, vamos a ir acomodándolo conforme nosotros realicemos acciones. Si nosotros definitivamente no hacemos ninguna acción, claro está que el cerebro no va a pasar nada en él, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que activar esas neuronas en el cerebro como tal. Entonces dice que la lectura cognitiva se da en el cerebro y para ustedes va que en su mayoría estudian medicina, pues se dan cuenta que hay varios lóbulos, ¿verdad? El parietal, el frontal y el occipital y entonces nosotros vamos a ver cada uno de ellos de cómo se van a activar cuando nosotros emitimos ciertas cuestiones, ¿verdad? Es bien chistoso porque debajo del cerebro como tal, ¿verdad? Hay una neurona que se llama amígdala y es ahí donde realmente se produce el sentimiento del amor. Entonces a veces somos mentirosos porque decimos, sabes que te quiero con todo mi corazón y en realidad no. O sea, te quiero con toda mi amígdala, ¿verdad? Es lo que tendríamos que decir porque es ahí donde nace el amor como tal. Y como es en el cerebro donde se dan todas esas acciones y reacciones, entonces vamos a ver. Dice que la interacción entre las diversas áreas cerebrales permiten que nuestros diferentes sistemas se coordinen para que podamos leer algunos de los procesos cognitivos básicos. Vean cómo se desarrolla. Tenemos que dar una atención, un lenguaje, una abstracción, una memoria a corto plazo, una automatización motora y un procesamiento fonológico. La atención es básicamente la que nosotros realizamos en el instante como tal. Nosotros prestamos atención y ya la vista es la primera, ¿verdad?, que empieza a realizar esa función. El lenguaje es cuando nosotros empezamos a decodificar lo que nos está dando el escrito. La abstracción cuando ya definitivamente yo estoy empezando a procesar esa información. La memoria a corto plazo regularmente siempre la vamos a manejar. Esto es cuando nosotros empezamos a leer, ¿verdad? Y empezamos a hacer esa abstracción como tal. La automatización motora es la que nosotros en su momento llevamos con la vista y si nosotros estamos, por ejemplo, leyendo en voz alta, llevamos en este caso, ¿verdad? Lo que es la pronunciación fonológica como tal de las palabras. Esto es en cuanto a la primera fase. Tenemos que las bases neuropsicológicas de la lectura. Cuando leemos, nuestro cerebro procesa la información de diversas formas. Esto sucede con el desarrollo de habilidades como el desarrollo visual, los movimientos oculares. Recuerden que cuando nosotros vamos a leer no tenemos que mover la cabeza, ¿verdad? De inicio a fin, de entre líneas, de inicio a fin. No. Lo que nosotros únicamente vamos a mover va a ser la vista como tal, o sea, el ojo es el que va a moverse al seguimiento de la lectura. Por eso es incorrecto cuando vemos que las personas van moviendo la cabeza para leer, eso no es correcto. Nosotros solo leemos únicamente con los ojos
y los ojos pues lógicamente van a girar solamente a la lectura, pero no necesariamente tiene que ser la cabeza como tal. La memoria visual y la capacidad de procesamiento de información. Recordemos que nosotros regularmente siempre, en su mayoría, son muy pocos los que son muy teóricos, en su mayoría tenemos una memoria visual, que es la que nosotros desarrollamos de por sí. Esa memoria visual es la que nosotros al inicio, ¡pum!, estamos captando. Si a alguien yo le pregunto, a ver, Esperanza Alvarado, ¿qué imagen teníamos de primero? En la primer gráfica que les mostré. En la primera imagen que nos mostró, Sí, hace un momentito. era una imagen de un cerebro igual así como el que tiene ahorita. Muy bien. Cristian, ¿quieres comentar algo? No, nada, señor, iba a decir lo mismo. Ah, muchas gracias. Bueno, pero ¿qué, la imagen tiene el mismo libro o no tiene libro? Sí tiene, señor. Muy bien, sí, así es. Vamos a retomarla. Vean, se me olvidó, lo que tenía que preguntarles era si era el mismo color del libro o no, porque aquí ya varió el color. Bueno, pero vean, o sea, sí nosotros regularmente siempre vamos a estar presentes en esa situación de que nuestro cerebro va a canalizar una imagen. Teniendo una imagen, nosotros siempre vamos a poder desarrollar. Ahora, si yo les voy a decir, por ejemplo, cuál es la primera flecha que señala hacia arriba, serán muy pocos los que vayan a decirme qué dice en la primera flecha. ¿Alguien se recuerda qué decía en la primera flecha del cerebro arriba? Atención. ¿Era atención? Bueno, veamos entonces si era atención. Sí, muy bien, era la atención. Entonces, cuando nosotros estamos centrados en lo que estamos haciendo, definitivamente sí vamos a tener esa memoria visual. Por eso se le llama en su momento, ¿verdad?, una memoria fotográfica, porque con las imágenes nosotros vamos asociando fácilmente. Una percepción, dice, de espacio y reflejo, visto en esto, lo que es postura, ¿verdad? Bueno, vuelvo y repito. Nosotros necesariamente podemos estar parados, podemos estar acostados, podemos estar sentados, podemos estar colgando de algún lugar. Al final de cuentas, lo único que vamos a tener es la visión, que nos va a servir para leer. Entonces, no necesariamente nosotros vamos a sacarnos los ojos, ¿verdad? Y con eso vamos a ir guiándonos de línea en línea. A eso se refiere. ¿Qué pasa, dice, en el cerebro cuando nosotros leemos? Bueno, ya dijimos entonces en la primera que nuestra mente graba memorias, perdón, imágenes, objetos que nos hacen más fácil de asimilar lo que estamos leyendo. En este caso dice que se leen de acuerdo a las acciones que se realizan. Nosotros simplemente vamos asociándolas ya cuando no hay imágenes, pero nos dice, iba corriendo y está tocando música. O sea, ya rápido estamos asociando las imágenes que nos están diciendo. Si yo les digo la letra A, en este caso todos imaginan la A, ya sea mayúscula o minúscula, pero ya la reconocemos y la identificamos como tal. En otros momentos, pues claro está, cuando nosotros vamos a tener una lectura acerca de un personaje de ficción, no lo vamos a ir imaginando, ¿verdad? Iba él con su parche en el ojo y jalando el pie de madera, que ya uno se imagina un pirata como tal. Entonces, todo esto es lo que va a generar cuando nosotros estemos leyendo emociones, tristeza, dolor, dependiendo qué es lo que nosotros estemos leyendo. Y al final, como tal, nosotros hacemos nuestro resumen. Y es un resumen o un esquema, ¿verdad?, de la mente que se realiza como tal. Bueno, entonces para eso nosotros vamos a ver lo que es, dice, la toma de decisiones. Y miren aquí cómo nos lo muestra. Después de que nosotros leemos, dice que la corteza cingulada anterior reacciona a las consecuencias de lo que decidimos hacer. La corteza prefrontal integra la información y la valora. Recuerden que nosotros lo que a nosotros nos interesa, nos llama la atención, nos inquieta, es lo que vamos a reservar. Lo que no pasa a la memoria a corto plazo, ¿verdad? O sea, bueno, entonces siguiente, ¿verdad? Eso no me interesa, siguiente.
y lo que sí, entonces yo lo voy a ir reservando en lo que es esta corteza prefrontal. La amígdala procesa la información sensorial de los estímulos que considera aversivos, influye, dice, en las etapas previas e iniciales en tomar las decisiones. Lo que yo les decía, miren, ¿dónde está la amígdala? Es una diminuta célula que tenemos ahí, y de ahí es donde nace el sentimiento del amor como tal. Esa atracción que usted pueda tener hacia la persona, y ya cuando nace ese sentimiento como tal que se llama amor, fluye desde aquí. No fluye del corazón. En el corazón no hay nada. En el corazón es un músculo, ¿verdad? Que al final de cuentas, o sea, no es el más importante como tal, sino es otro órgano que nuestro cuerpo necesita. Entonces, todo eso, los sentimientos van a surgir desde aquí, desde esta amígdala. La corteza prefrontal dorsal dice que relaciona con estrategias de trabajo, autoevaluación, expectativas sobre los resultados. Aquí es donde nosotros ya hacemos un análisis, donde razonamos, donde emitimos que nuestro cerebro nos dé preguntas y respuestas, en donde nosotros nos vamos a asociar con todo lo que nosotros necesitemos, pero que vamos a emitir los juicios, lo que yo les decía, todo lo que genere una comprensión lectora se debe de desarrollar desde acá, desde el cerebro. Y es acá donde nosotros, o es ahí donde nosotros tenemos que estimular a nuestro cerebro. Por eso es de los juegos, ¿verdad? De memoria, por eso es de los juegos de lectura, por eso es de que nosotros hacemos que el ser humano interactúe para ejercitar ese cerebro, para que entonces cuando él le toque que leer, no se sienta aburrido ni cansado, ¿verdad? Sino que accione esas células para que pueda asimilar lo que estamos hablando. Dice las nociones de lectura. En este caso, cuando nosotros vamos a comenzar a leer, lo primero que hacemos son las nociones de la lectura. Una prelectura, una lectura y una postlectura. Eso siempre va a pasar. Regularmente, si nosotros leemos un libro, ¿verdad? Vamos a empezar con la introducción. Entonces ahí estamos viendo la noción o un panorama de qué va a pasar con la lectura. Hacemos una prelectura cuando empezamos a visualizar quién lo hizo, cómo lo hizo, si hay un prefacio, ¿verdad? Y luego hacemos una lectura como tal. Hacemos una postlectura cuando nosotros empezamos a sacar conclusiones, a sacar juicios, posiblemente un resumen, un esquema, un mapa mental, entre otros. Luego pasamos a lo que son los niveles de lectura. ¿Se recuerdan que dijimos que habían 5 niveles? Acá nos menciona un nivel inferencial, literal, un inferencial y un crítico valorativo. Ya sabemos, ¿verdad?, que literal son las palabras como tal que leemos, la inferencial es cuando comprendemos, y el crítico valorativo es lo positivo, negativo o lo que a mí me guste de la lectura como tal. Aplicación, dice, de estrategias de niveles de lectura, pues cada quien busca la forma, ¿verdad?, de ingeniárselas. Yo les decía la vez anterior que una de las buenas estrategias es que nosotros leamos en voz alta y nos grabemos para saber nuestro tono de voz, para saber en qué palabras a nosotros nos dificultan, para saber cómo nosotros realmente leemos, si es correcto o no. Una cosa es que yo pueda decir aplicación estratégica, a decir aplicación estratégica. Entonces, ahí es donde nosotros vamos, ¿verdad? Conociendo cómo realmente estamos pronunciando las palabras. La comprensión de palabras, el significado de las palabras, los sinónimos, los antónimos, una ejemplificación. Bueno, siempre estamos con esa duda, ¿verdad? De que cuando no conocemos alguna palabra, rápido vamos a un diccionario y empezamos a buscar, ¿verdad?, su significado, lo que yo les decía, comprender qué significa la palabra y buscarle sinónimos, es decir, sus relaciones, ¿verdad?, que tenga con otras palabras, sus antónimos, es decir, sus opuestos. Y hasta yo me lo ejemplifico de manera mental, ¿verdad? Posiblemente estoy hablando entonces de un tuerto, ¿verdad? Y un tuerto, ¿qué significa? O sea, una persona que le falta un ojo, posiblemente pueda ser una persona que tenga un ojo de vidrio, posiblemente pueda ser que tenga un parche, posiblemente, o sea, yo le empiezo a buscar, ¿verdad?, sinónimos ejemplificando en mi mente qué pudiera ser. Tenemos propósitos de la lectura, es determinar con precisión y claridad nuestros objetivos, demostrar interés en lo que se lee,
tener una idea general del contenido, interpretar conceptos y mensajes, hacer un análisis crítico y detallado, seleccionar aportes científicos. Creo que en su mayoría, estos ya los hemos platicado y hemos dicho siempre que nosotros debemos manifestar un interés por lo que se lee. Si comenzamos haciendo gestos, caras o alguna situación que no viene al caso, por ejemplo, con la lectura, ya estuvo que nosotros nos va a costar mucho terminar o avanzar en algún documento. En su mayoría, yo les decía, ¿verdad? Es necesario que nosotros leamos bastante y conozcamos para que entonces se nos haga fácil ese tipo de situaciones. Bueno, entonces recordemos, a ver, qué color tenía el segundo personaje de su libro y su traje. El cerebro. Creo que El libro verde. era verde, señor. ¿Y el primero qué color tenía? Era Celeste o azul, rosado. creo. Celeste. ¿Celeste o rosado? Bueno, me dijeron que el segundo era verde y el primero me dijeron que era celeste o rosado. Bueno, vean, el libro era corinto o rosado también. Y el otro sí era, bueno, ni era verde, era celeste, mil. Y yo sí lo asocié también con verde. Entonces vean cómo nosotros vamos captando esa situación. Nosotros tenemos que ir generalizando cada una de estas fases dentro de lo que leemos. Y no solamente de leer, por eso decíamos al inicio, ¿verdad? Interpretar conceptos y mensajes. Ya teniendo nosotros esta habilidad de interpretar, pues fácilmente eso nos va a dar un fluido de rapidez y precisión en la lectura. De lo contrario, nosotros siempre nos vamos a detener en esa situación. Lo que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? En su momento yo retrocedo, regreso y avanzo, porque yo necesito que nosotros estemos canalizando esa situación. Yo necesito que nosotros estemos ejercitando lo que necesitamos en su momento, ¿verdad? Comprender, no solamente hacer uso de esa lectura superficial. También dice que obtener un material de consulta para localizar con facilidad la información específica. Un diccionario. Siempre tenemos que tener un diccionario a la mano. Busca el estilo del autor, la metodología y la organización del material impreso. Yo pienso que cuando nosotros se nos dan los textos, también es responsabilidad nuestra, ¿verdad? Saber si de dónde lo fueron a sacar, si tiene alguna relevancia, o solo nada más se lo inventaron, ¿verdad? Y algunos por salir de paso dicen, leamos esto, ¿verdad? Y ya estuvo. Yo pienso que todos es una parte del juicio crítico, buscar de dónde te está extrayendo la información y que la información sea relevante, ¿verdad? Que no sea un material nada más así para pasar el rato. Aquí dice formar el esquema mental del material leído, lo que estamos haciendo. Estamos nuevamente recordando las primeras clases que hablamos entonces de los 5 niveles, de cómo se procesa la comprensión, de cómo nosotros tenemos que llevar a la mente el significado de las palabras, la pronunciación correcta para darnos una fluidez como tal. Refrescar la memoria del material impreso leído previamente. Satisfacer las curiosidades del material de estudio e investigación. Vuelvo y repito, no podemos quedarnos absolutamente solo con lo que está ahí. Yo tengo que ir asociándolo con mi diario vivir, tengo que asociarlo con lo que ya he leído, tengo que asociarlo con lo que dijo posiblemente el doctor en otra clase, ¿verdad? Si ya estamos hablando que es el cerebro como tal, cuando ustedes tengan una clase, pues tal vez ahí la van a asociar, ¿verdad? De cómo ustedes van a ir reteniendo y aprendiendo, de cómo ustedes tienen que ir en su momento activando las células del cerebro para poder trabajar esta situación. Dice, hacer de la lectura un hábito. Esa es la principal herramienta. Está bien, yo sé que a la mayoría no le gusta leer, pero o sea, con que comencemos 15, un día y al otro día hacemos 20, en una semana vamos a mantenernos en unos 25. La siguiente ya le voy a subir a 30 y en esa semana me voy a mantener en 30 minutos de lectura, pero de lectura. Porque después cabe que me voy a poner mis audífonos, ¿verdad? Y voy a poner música y entonces yo quiero ir leyendo.
Y al final termino tarareando la canción y no lo que estoy leyendo como tal. Entonces yo me tengo que centrar en lo que voy a hacer. Así es como yo voy a activar mi cerebro. Dice que hay personas muy habilidosas que pueden llevar en conjunto estas dos situaciones. Sí, pero cuando ya una persona realmente tiene ese hábito bien marcado de la lectura, porque solamente está activando una parte de su cerebro y la otra la tiene presente en lo que está realizando. Entonces, ¿es bueno? Sí, es bueno, pero o sea, todo tiene que ser en proceso. No puedo llegar de la nada y querer leer un libro y voy a poner mi música favorita. Entonces, vuelvo a repetir, termino tarareando como tal la música, la canción, y no centrándome en lo que a mí me conviene, ¿verdad? Que es la lectura. Coordinar la capacidad visual con la mental. Yo no puedo saltarme de esta línea a esta otra con la vista, si en realidad ni siquiera he entendido lo que dice la primera línea. Yo tengo que ir en base a lo que mi cerebro está canalizando, está captando con la lectura visual. Claro, si lo puedo hacer, me voy a saltar, pero no he entendido nada. Entonces, todo esto tiene que ir en coordinación. Demostrar capacidad de análisis, leer para saber, captar y comprender. Ya hablamos mucho de los juicios, ¿verdad? Que nosotros debemos de emitir en cuanto a las lecturas que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que analizar que si bien lo que el autor nos esté presentando, así sea un cuento de fantasía, o sea, si tiene relación con la realidad, si lo podemos llevar a la práctica, si es algo que no es del todo fantasioso, ¿verdad? Sino tiene una parte de ¿cómo se llama? De certera en la vida. O sea, cuestiones como esas, ¿verdad? Que tienen que ir más allá. Y si fuera un texto como tal, de estudio académico, mucho más aún, ¿verdad? Porque entonces yo tengo que comprender bien cómo se realiza una suma, cómo se realiza una resta, cómo se realiza una multiplicación, porque todo eso me va a servir a mí para poder avanzar y agilizar. Dice, agilizar la capacidad visual para recibir grandes cantidades de palabras en el renglón. Entonces acá ya no va a ser, ¿verdad? Que yo vaya a empezar y voy a decir, medir la velocidad de acuerdo. Entonces ya no, eso no va a funcionar. Si yo tengo que tratar de leer todo para que entonces yo no me tarde mucho tiempo. Entonces ahí ya voy a decir, medir la velocidad de acuerdo al propósito de la lectura. Ahí vamos dando los golpes, ¿verdad? De una vez en la lectura para no detenernos tanto. Bueno, entonces llegamos, después de todo, a las palabras claves. Y las palabras claves dice que son términos que indican una sucesión de pasos ordenados y continuos. Depende de uno del otro. Por ejemplo, dentro de esta secuencia o las palabras claves que vamos a encontrar en libros, dice primero, luego, después, seguidamente, por último, a continuación, al final, en conclusión, para iniciar, para determinar, para depender, para mostrar, para identificar. O sea, son palabras que nosotros vamos a encontrar de secuencia como tal. Acá dice que hay un ejemplo, dice, para empezar, saquen su material de trabajo, cuadernos, libros y lapiceros. Luego, debe anotar la fecha que corresponde al día de hoy. Después, busquen en su libro el cuento titulado La casa a orilla del mar. Seguidamente, lean la historia de forma silenciosa. Por último, redacten un informe sobre la lectura final. Si se dan cuenta, en un solo párrafo encontramos la secuencia de qué es lo que tenemos que hacer. Una secuencia se va a manifestar en base a todas las actividades que yo hago en el día. Primero, ¿qué pasa? Me tengo que despertar, ¿verdad? Dice, es que, ¿qué pasa? ¿Qué haces de inicio? Primero me levanto. No, primero se despertó. Y posiblemente ni se despertó, sino lo despertó, valga la redundancia, el despertador, la alarma, ¿verdad? Entonces ya escuchó usted la alarma, lo despertó, se levanta, no se va a secar antes de ducharse, ¿verdad? O sea, tiene que ducharse y después secarse. Y entonces todo lleva un proceso. Y es así como se va manejando esta situación. Es como nosotros vamos desarrollando este tipo de secuencia. Hay otras palabras claves que vamos a encontrar como posición. La posición indica el espacio o indica la posición hacia donde debe moverse, desplazarse.
arriba, abajo, dentro, a la derecha, hacia atrás, en la esquina superior izquierda, entre otras. Nosotros regularmente cuando estamos trabajando, ¿verdad? Se le dice uno, mire, vaya a la barra de herramientas y en la parte de en medio va usted ver donde dice diseño de página. Ahí en el diseño de página clique, ¿verdad? Y ahí busca usted qué adorno le puede colocar o si usted quiere colocarle un color a su hoja y ahí puede seleccionar. Ahora si usted le dice, mire, vaya a la parte superior izquierda y busque la fuente. Y entonces busque Time New, ¿verdad? Y lo coloca en 12, por favor. Y entonces ya le van a indicar a usted una posición, una instrucción de que se realiza. Y esas cuestiones pues son para nosotros muy prácticas, pero que nos ayudan como tal a poder entablar una relación fácil de lo que estamos leyendo. Tenemos que hay muchas conjunciones como conectores, mientras que eh, tenemos antes de, después de, luego de, siempre que, una vez que, antes de, o sea, cuestiones que nosotros siempre vamos a manejar en una lectura. Y no solamente en la lectura, no sé si han escuchado que muchas personas dicen erróneamente primero que todo. Ya si ya sabemos que hay mucho, es lo primero que usted va a hacer. Y cuando dicen primero que nada, ¿y qué hay antes que nada? Nada. Entonces no podemos decir primero que nada. Es algo muy erróneo decir esa situación. O cuando decimos, por ejemplo, a mí me tocó exponer, pues no le tocó nada, ¿verdad? Sino, o sea, a usted le corresponde exponer, hablar, compartir, desarrollar lo que usted quiera, pero no le ha tocado nada como tal. A eso se refiere. Entonces los conectores dice a continuación, apenas, después, entonces, finalmente, luego, mientras, mientras tanto, por fin, por último, primero, para qué, puesto que, de dónde, antes de, ya estamos nosotros elaborando conectores, expresiones temporales al comienzo, al principio, anteriormente, al comienzo, en un principio, tiempo atrás, inicialmente, a un tiempo, a la vez, al instante, al mismo tiempo, actualmente, entre tanto, inmediatamente, mientras tanto, simultáneamente, al otro día, acto seguido, en otra ocasión, finalmente, más tarde, antiguamente, posteriormente, con antelación dijimos, ¿verdad? Entonces son expresiones que ya me determinan a mí. Tiempo, conectores, situaciones que nosotros o locuciones que nosotros comúnmente entablamos, pueden ser de posición, pueden ser de secuencia. ¿Estamos claros con esta situación, jóvenes? Sí, señor, vamos bien. Muchas gracias. Corríjame, por favor, 3:50 es, ¿verdad? Al final de la clase. Exacto, sí. Sí, Muchas exacto. gracias. Gracias. Bueno, entonces nos vamos a quedar acá. Por favor, les voy a suplicar entonces que estén pendientes de las lecturas que deben desarrollar. De hecho, yo ya envié el espacio, perdón, el libro, el folletito que van a leer. Quiero que por favor desarrollen 2 lecturas por cada semana. Y entonces, de una vez aclaro, no voy a estar enviando el mismo documento, ¿verdad? Sino usted solamente va a ir sacando sus 2 lecturas del documento, por favor. Lo trabajan dentro del mismo documento para que se les haga más fácil. Pero si por alguna razón a usted se le dificulta, usted quiere imprimirlo, hágalo. Me envía sus resultados en imágenes pegadas en Word. Y si no, pues vuelvo a repetirlo, puede trabajarlo en el mismo documento como tal. Si no hay ninguna duda, terminamos nuestro espacio. Señor, ¿Sí? entonces con las lecturas que usted de las lecturas de cada semana, hoy le tendríamos que mandar una o hasta la otra semana. No, la otra semana. La otra semana lo suben en el espacio que tengo, por favor, habilitado. Pero no es una, son 2 lecturas.
Gracias. De nada, Ashley. ¿Alguien más? Muy bien. Que tengan feliz tarde y un bendecido y feliz fin de semana. Nos escuchamos primero Dios la próxima semana. Gracias, señor. Gracias, señor. Nos Gracias, vemos. señor. Muy bien, buena tarde.